Os queremos presentar la exposición de Semana Santa 2020 que la Asociación de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de la Roda, presidida este año por la Hermandad Penitencial de Jesús Coronado de Espinas, pues habíamos preparado con muchísimo cariño para que pudierais visitar. Por las circunstancias en las que nos encontramos y que evidentemente no va a permitir ni la inauguración ni la visita de la misma, sí queremos pues de alguna manera hacerosla llegar para que podáis disfrutarla pues en la medida que consigamos, ¿no? La exposición es una muestra de lo que es el recorrido de una de las piezas arqueológicas más importantes y más estudiadas del mundo, que es la Sábana Santa. Una reliquia incontestable para todos los creyentes y un reto total para toda la comunidad científica. Queremos agradecer enormemente la colaboración de las parroquias de La Roda, del Ayuntamiento de La Roda, pues que nos ha permitido hasta el final poder montarla y poder mostrarla. Sin más, os vamos a enseñar un recorrido un poquito para que nos podamos hacer una idea de lo importante y que es la Sábana Santa de Turín. Como veis, en la exposición podemos encontrar más de 70 paneles que nos explican la historia de la Sábana Santa. Empezaríamos con el recorrido, un acercamiento a la Sábana Santa, a lo que es ahora mismo se encuentra allí en Turín. Posteriormente, la datación por el carbono 14, en la que verdaderamente se cometieron errores garrafales. Seguramente, si estuviéramos hablando que este estudio del carbono 14 hubiera sido para la figura de Napoleón, por poneros un ejemplo, no hubiera habido tantos errores como se cometieron aquí. Actualmente y además últimamente y en estos últimos tiempos se ha demostrado que ese estudio estuvo fatal, muy mal hecho, por lo que no es un dato en el que ahora mismo podamos basarnos. Muchos escépticos de la Sábana Santa siempre se refieren a ese estudio y no es correcto. Y terminamos pues en esta primera parte con el insólito descubrimiento de la negatividad de la Sábana Santa. Cuando fueron a hacerle una fotografía y la primera fotografía que le hicieron y descubrieron el resultado, pues se llevaron una grata sorpresa. La Sábana Santa es una fotografía de un hombre que ahí podéis ver. Los resultados del carbono 14 supusieron pues una verdadera decepción para muchos científicos, para muchas personas que defienden que la síndone fue el lienzo que cubrió el cuerpo de Jesús. Si bien pues esos resultados del carbono 14 que sitúan o dicen que la Sábana Santa es una falsificación, pues la datan en la época de la Edad Media, hay 27 estudios que dicen lo contrario, ¿no? Uno de ellos es importante, los hallazgos de Max Frey, en el que dijéramos, en la Sábana Santa se han descubierto pólenes que son de todo el recorrido que aquí veis que hizo la Sábana Santa hasta llegar hasta donde ahora está, que es en Turín. Es muy difícil entender cómo en la Edad Media pues se puede extraer ese polen y se puede inocular ahí dentro de la Sábana Santa cuando ni siquiera existía el microscopio. El recorrido seguiría por una trayectoria histórica de la sábana. Mirad, es imposible que os podamos contar todo lo que en esta exposición podríais ver. Mirad una muestra importante para que sepáis, esto es una reconstrucción arqueológica del Calvario a las afueras de Jerusalén. Si ahora vamos a Jerusalén, aquí hay toda una inmensa catedral, que es la Catedral del Santo Sepulcro, donde está el Calvario, donde está la tumba de Jesús. Pues esto era, en teoría, donde pasó lo que pasó. También veis aquí un entierro hebreo típico, por eso el lienzo es tan grande, ¿no? Es un poquito, son cosas que nos hubiera encantado que pudierais visitar, lo que es el sepulcro tipo y lo que se considera una primera cámara en la que se preparaba el cadáver antes de ser enterrado y posteriormente ya se depositaba en el sepulcro definitivo. Bueno, pues continúa la exposición con una serie de paneles en los que podemos descubrir la trayectoria histórica
de la síndone, curiosidades tan importantes como es el mandilión, que también vamos a poder observar aquí en la exposición, su traslado a Europa, la llegada a Francia de la sábana santa y su paso por Persia, y también la llegada a Italia de las manos de los Saboya. Otra muy importante que os decíamos antes, otro descubrimiento muy importante que se ha realizado en la sábana santa es la imagen tridimensional de la misma. Es muy curioso el que una imagen haya podido quedarse grabada de esta manera, y es lo que antes comentábamos, es imposible que sea ninguna pintura. También hay muchos defensores de que la sábana santa era una simple pintura de la época medieval, como os decíamos, pero con este descubrimiento queda totalmente aclarado que es imposible. Si seguimos por aquí podemos encontrar muchísimas curiosidades. En la sábana santa queda claro que la persona, el hombre que fue envuelto en la sábana santa, fue flagelado, fue torturado, fue coronado de espinas y fue crucificado. Aquí podéis ver, se señalan todos los latigazos, todas las marcas que se producen, que se encuentran en la sábana santa como manchas de sangre, e incluso podemos ver el flagellum como el modelo que utilizaban pues para realizarlos, ¿no?, para torturar a los presos. También la crucifixión de Jesús, cómo resultó, ¿vale?, desde dónde estaba clavado. Según la sábana santa, pues los clavos estaban colocados en las muñecas, cosa pues bastante razonable, ¿no?, que no se pueda, dijéramos, si se clava aquí no puede soportarse el peso. Las heridas de las rodillas, las heridas de las piernas, en fin, dijéramos el brazo derecho, el hombro derecho dislocado, toda esta información que aquí estamos viendo, la situación de los pies, cómo lo crucificaron, ¿vale? Toda esta situación, dijéramos que todo lo muestra la sábana santa. Toda esta información se ha sacado de ese lienzo, y lo han sacado científicos, lo han sacado forenses, lo han sacado químicos, no lo ha sacado la Iglesia Católica. La Iglesia Católica todavía se mantiene ahí un poquito a la expectativa, porque, bueno, pues es un tema tan complicado. Sí es cierto que la sábana santa, también veréis después las manchas de sangre, también muestra que la persona que ahí estuvo envuelto pues fue atravesado por una lanza. Incluso las manchas de sangre que existen en ellas son diferentes tipos de sangre. Hay sangre de cuando una persona está viva y hay sangre de cuando una persona ya está muerta. Incluso en la herida del costado, el tipo de sangre que es, lo explicará y nos lo explicaba un forense, es sangre que tiene agua y sangre, es suero, y explica el porqué. Cuando una persona está muerta y se atraviesa en esa parte del cuerpo que es el costado, pues ahí sale sangre y suero. Es una explicación sencilla, parece sencilla, pero todo esto son datos que nos da la sábana santa. Os vamos a enseñar más paneles en el que vamos a ver un poco la cara de Cristo según es la sábana santa y cómo lo envolvieron en ella. En estos paneles os mostramos una reconstrucción del cuerpo de la síndone que realizó el profesor Juan Manuel Miñarro de la Facultad de Sevilla de Bellas Artes, y todo lo hizo según las pruebas científicas y, dijéramos, las marcas bidimensionales de la sábana santa. En ella comenzó a hacer un pequeño dibujo, como veis, donde marcaba todas las heridas, cada una de las heridas que aparecen en la síndone. Vais viendo cómo él fue creciendo el dibujo, utilizaba un maniquí, marcaba exactamente todas las heridas, donde las encontró, las heridas de la corona de espinas, de los clavos, de los latigazos en los pies, la herida en el costado, ¿vale? Fue marcando también por dónde entraban, ¿vale?, el punto de los clavos que utilizaban, porque era una situación bastante precisa, ¿no? Los clavos tenían que entrar o tenían que clavarse en el sitio para que no se rompiera los huesos, tanto de los pies como de las manos. Como veis aquí, utilizó
como antes os hemos enseñado, el tipo de síndone que antes se utilizaba para enterrar a los cuerpos hebreos, ¿vale? Utilizó este maniquí y la forma en la que fue envuelto el cuerpo de Jesús. A través de todos los estudios que realizó y, como os decimos, basándose siempre en todas las heridas y todas las imágenes que aparecen en la sábana santa, recreó el cuerpo del hombre de la sábana santa. El objetivo de esta exposición y de este trabajo de Juan Manuel Miñarro y del Centro de Sindonología Español, porque os recordamos que esta exposición está avalada por este centro, que también estudia pues otras reliquias importantes como es el cáliz de Valencia. Su misión era reconstruir el rostro de Jesús a través también de la sábana santa. Entonces aquí en estos paneles os mostramos cómo pues con técnicas tridimensionales podemos descubrir que lo que hay en la sábana santa, cómo lo han trasladado y han conseguido pues una imagen de lo que puede ser Jesús de Nazaret. Sobre todo lo que sí que es la imagen del hombre que estuvo envuelto en la sábana santa. Podéis ver aquí un poco el retrato pues idílico, ¿vale?, de ese hombre, el pelo, la barba que tanto caracteriza a Jesús en toda la historia, esa barba bífida, el pelo, bueno, la sensación de un hombre pues de aquella época, caucásico. Y si venimos por aquí y avanzamos, vamos viendo todos los retratos que se han ido haciendo a lo largo de la historia, algunos verdaderamente curiosos, como este rostro de Jesús de Nazaret, según los científicos de la Universidad de Manchester, y estos que son verdaderamente los que descubrimos a través de la sábana santa. De verdad, si pudierais venir a verlo, vosotros descubriréis en la sábana santa todas estas heridas que aquí vemos y cómo ellos han ido plasmándolo absolutamente todo en estos rostros que han ido acometiendo. Aquí al final pues terminamos pues con lo que es, dijéramos, el aspecto de la cara del hombre de la sábana santa, ¿vale? La nariz partida, el pómulo hinchado, el pómulo roto, esta herida, estas manchas de sangre que son tan características en la sábana santa, lo que os comentábamos de la barba, la sangre tanto en el pelo, en la barba. Bueno, pues es un poquito, este es el rostro del hombre de la síndone, y pues terminamos estos paneles con una pregunta: ¿es Jesús de Nazaret? En un principio de la exposición nos vamos a encontrar con Jesús coronado de espinas, ¿no?, como muestra pues de la pasión de Jesús. Después de ser flagelado fue coronado de espinas, para después mostraros pues un poquito los elementos de la pasión de Jesús que aquí podemos encontrar. Tenemos curiosamente una corona de espinas que seguramente os llamará la atención. Estamos acostumbrados a ver a Jesús pues coronado, como hemos dicho, con una corona de espinas. Verdaderamente, y según la sábana santa y las costumbres que había, posiblemente fue este tipo de casquete lo que le colocaron a Jesús. Las marcas en la sábana santa de sangre de las espinas en su cabeza así lo muestran. También aquí veis lo que es los elementos de la pasión, la réplica de los clavos de la crucifixión, la reconstrucción del titulus de Jesús de Nazaret, de Jesus Nazarenus, rey de los judíos, ¿vale? Una lanza con la que fue teóricamente pues traspasado, es una lanza típica que utilizaban entonces los romanos, y dijéramos pues los flagelos romanos que utilizaron para golpear a Jesús cuando fue amarrado a la columna, y bueno, y seguramente durante toda su trayectoria hasta la cruz. Por aquí vemos lo que antes os contábamos del mandilión, ¿no? Es una técnica en la que se mostraba solamente la parte superior de la sábana, y por eso en algunas ocasiones no se conocía bien la extensión de la misma. Otra cosa curiosa que aquí podemos encontrar es el Calvario donde fue crucificado Jesús. Dijéramos
que en teoría, al ser una roca lo que es tan abrupta, ¿no?, tendríamos que tener algún tipo de escalera para subir al mismo. Ahí fueron puestas las 3 cruces y si podemos verlo por aquí, por la parte de atrás, incluso vemos lo que se llamaba la cueva de Adán, ¿no?, donde fue crucificado Jesús. Pues el terremoto, dijéramos, no sé cómo decirlo, ¿no?, esa grieta da justo a la cueva que le llaman la cueva de Adán. Aquí podemos ver la maqueta o el boceto del Cristo de la Universidad de Córdoba, de Juan Manuel Miñarro. Como veis, esta imagen dijéramos que es el Cristo crucificado del hombre de la sábana santa. El hombre de la sábana santa es este Jesús que vemos aquí. Como os hemos preguntado antes, pues ¿Jesús de Nazaret? Pues para nosotros está claro que sí. Vemos que no es un Jesús crucificado normal, ¿no? Está lleno de heridas, lleno de latigazos, que como os hemos contado, no es solamente, es sencillamente lo que la sábana santa nos muestra. Si veis allí al final, pues hemos puesto el Jesús crucificado que tienen nuestras parroquias de La Roda, para que veáis un poquito la diferencia de ese Jesús que vemos, que descubrimos en la sábana santa, y el Jesús crucificado pues que nosotros nos encontramos normalmente pues en nuestras parroquias para nuestra devoción. Os mostramos aquí una reproducción de la síndone, de la sábana santa de Turín. Como veis, es de tamaño bastante grande. Como os explicábamos antes, tener en cuenta que el cuerpo de Jesús, dijéramos, como veis, esta es la espalda, ¿vale?, lo que es la cabeza, todas las heridas de la corona de espinas, toda la espalda con todos los latigazos, las piernas, y terminamos en los pies, ¿vale? Esta es la espalda. Las sábanas santa se doblaban a lo largo. Ahí podemos descubrir la otra cara, la cara superior de lo que es la síndone. Igual, aquí vemos el rostro de Jesús, esas heridas de la corona de espinas, lo que es la lanzada cuando atravesaron al Señor, y una cosa muy importante, los clavos. Ahí descubrimos las manos, las heridas del brazo y los clavos. Esto nos contaban Juan Manuel Miñarro, que es las manchas de sangre que una persona cuando está en la cruz se desliza, pues la sangre al estar clavados, cómo se desliza, y que era perfectamente, entendible, y que estaba todo demostrado por los forenses. Como vemos, hay diferentes colores, podemos descubrir diferentes colores de sangre de aquí a aquí. Esta es la que antes os contábamos, pues que es la mezcla del suero de esa sangre y agua que nos dice el Evangelio. Además, os queremos también ver la relación, mostrar en esta exposición la relación que la sábana santa tiene con el sudario de Oviedo. Se ha descubierto últimamente que en un pico del sudario de Oviedo, esta misma mancha, ¿vale?, pero la encontrada en la espalda, coincide perfectamente con la mancha de una esquina del sudario de Oviedo. Al envolver la cara con el sudario, pues la tela cae por atrás y coincide con la herida que le atravesaron. Ahí podéis ver, por ejemplo, el sudario. No es fácil de entender, no es fácil de ver, es muy difícil, ¿vale? Pero aquella esquina, ¿vale?, dijéramos que todas estas manchas coinciden con la cara y con la parte, dijéramos, de la cabeza, la parte de atrás, con las manchas de sangre de la sábana santa, tanto en su forma como en el tipo de sangre. Y allí en la esquina, aquella coincide al terminar, al caer por la parte de atrás, con la herida que aparece en la espalda, en la sábana santa, al ser atravesado el Señor pues por esa lanza, ¿no? Esto sería una muestra del mandilión. Y siguiendo un poquito con lo que es la sábana santa, también pues hemos puesto adyacente para tener la idea de pues ese Jesús de Nazaret al que nosotros pues tenemos esa devoción, ¿no?, ese cuerpo de Jesús ya adyacente, que como veis pues es un poquito más amable a la vista de lo que de verdad podemos descubrir en la sábana.
Bueno, pues aunque desde el punto de vista científico nunca se podrá afirmar al 100% que la identidad del hombre de la sábana santa, pues dado pues la excepcionalidad de este lienzo, de la síndone, sí que estamos en condiciones, pues seguramente de afirmar que si la sábana santa fuera la huella terrenal de la presencia histórica de Jesús de Nazaret, pues es extremadamente probable que en esta exposición, que en esta imagen que estáis viendo, descubramos el verdadero cuerpo del hombre que envolvió la sábana santa y del verdadero rostro de esa persona, pues que nosotros, los creyentes, que esta exposición defiende, que es Jesús de Nazaret. Bueno, pues todo esto dijéramos que es una fiel reproducción de esa imagen que descubrimos, de ese rostro que descubrimos en la sábana santa. Y como os contábamos antes, esa imagen, esa cara de Jesús de Nazaret o esa cara del hombre de la sábana santa, la vamos a descubrir aquí, sin heridas, según el Centro de Sindonología Español, según Juan Manuel Miñarro, según todos los que han colaborado en este estudio de la sábana santa, nos muestran lo que podría ser el retrato idealizado del hombre de la sábana santa, el retrato de Jesús de Nazaret. También en la exposición no hemos querido que falte nuestra cruz desnuda. Es un símbolo ya conocido de nuestra hermandad y con esta cruz celebramos, salimos en la procesión del viernes del Santo Entierro y hemos considerado que tenía que estar aquí presente con nosotros. A los pies de la cruz, pues el cuerpo de Jesús de Nazaret, conforme estuvo cubierto, como dicen los evangelios, cómo cubrían un cuerpo los judíos, pues en aquella época no hicieron nada extraordinario con Jesús, era la costumbre judía y así aquí os lo mostramos, con algunas heridas, destacamos las heridas de las espinas, del costado, de las rodillas, de los clavos y bueno, pues en esta zona tan árida que hemos querido mostrar con la lanza allí al fondo, pues un poquito para mostrar la pasión de Jesús y su muerte. Os enseñamos ahora pues una réplica del sepulcro donde pudieron sepultar a Jesús. Evidentemente es una recreación que hemos querido hacer para mostraros pues este momento en el que ya ahí veis que no está el cuerpo en la sábana, lo queremos unir un poquito a la resurrección y bueno, y era pues una reproducción que teníamos preparada para la parte final de la exposición para que pudierais disfrutar un poquito, descubrir cómo puede ser, cómo podría ser ese sepulcro en el que estuvo el cuerpo de Jesús. Tenemos que agradecerle, permitirme aquí que me acuerde que tengo un recuerdo muy especial para Pepe Tendero, una persona que nos ha ayudado muchísimo, que ha estado trabajando en él durante 2 meses. También a muchos de nuestros hermanos cofrades que, bueno, pues veis ahí ramas de olivos, piedras que han estado currando para haceros llegar pues esta imitación. Con el sepulcro de Jesús queríamos, como veis, pues encontramos un poquito más de una zona verde porque no queríamos terminar, pues, como os hemos comentado antes, con la muerte, ¿no? Dijéramos, los cristianos tenemos una cosa clara que nunca debemos olvidar, es la resurrección de Jesús. Ahí en el sepulcro ya encontrábamos esa sábana sola, sin el cuerpo, y queríamos mostraros pues un poquito al final del recorrido de esta exposición pues lo que es la resurrección de Jesús, ¿no? Vemos pues un espacio más verde, más alegre, un cambio rotundo a lo que es el resto de la expo, pues con Jesús resucitado, porque es la imagen que queremos que verdaderamente os llevéis de esta exposición, de este momento.
Bueno, pues nada, queríamos un poquito, como ya habéis visto en otros vídeos, un poquito haceros llegar de una manera distinta y diferente en estos momentos tan difíciles nuestra exposición del hombre de la Sábana Santa, en la que, bueno, pues la idea un poquito era la de conjugar razón y fe. La parte de la razón está puesta por todos los paneles, como bien sabéis, en las que pues, vamos adquiriendo conocimientos de los hechos físicos, químicos, etcétera, de la veracidad de la Sábana Santa, en la que un poquito aparece pues, todos esos estudios que se han hecho de la Sábana Santa. En otra parte, cómo se flagelaba y castigaba y enterraba y crucificaba a las personas en aquella época. Y una última parte en la que aparece, bueno, una vez que asumimos que es la sábana que envolvió a Cristo, un poquito en la que vemos cómo sería ese cuerpo crucificado y esa cara crucificada. Esa parte de un poquito de la razón está puesta en los paneles. Luego una parte física en la que, bueno, pues las imágenes, los objetos que podemos haber visto, cómo es una corona de espinas, cómo sería en aquella época y cómo sería hoy en día, cómo sería un poquito pues la parte de donde fue crucificado, el Cristo tal y cual nos muestra la Sábana Santa y el Cristo que vemos procesionar por nuestras calles, el yacente que aparece tal cual sería según los estudios de la síndone y cuál es el que vemos en nuestras calles. Y por último una parte un poquito de fe, es decir, ya asumiendo que este es nuestro crucificado, nuestro Cristo, nuestro Jesús de Nazaret, un poquito por la parte que queremos hacer llegar, un poquito en ese sepulcro vacío que no acaba con la muerte sino con la resurrección, ¿no? Llevado al día de hoy, pues sería un poquito pues toda esa pasión y esa muerte que nos encontramos en nuestro día a día y en nuestro quehacer diario, y por último que siempre de todos los malos momentos intentemos aprender siempre un momento que nos resucite, un momento de alegría y un momento de fe. Es un poquito la exposición que queríamos haceros llegar y que bueno, que lo vamos a conseguir de una manera diferente y distinta pues a través de las redes sociales, y esperemos que os guste.